Bueno, estamos viendo lo que falta ver, y falta ver lo siguiente. Todo lo de hoy y mañana prácticamente sería trabajar sobre un receptor hecho por un doctor holandés que se llama Klein. Bueno, tiene partes interesantes, tiene partes que no las entiendo, pocas, pero las tiene. Y después, vamos a... También dentro de esta semana vamos a ver, digamos, a convertir el IDSIS en loop. Es decir, nosotros estamos viendo, digamos, con una arquitectura, el programa, de lotes, que no es apropiada, digamos, para un receptor, que tiene que ser tipo flow. Es decir, no podemos esperar que tener una gran cantidad de datos para hacer filtrarlo, por ejemplo. Aquí filtrándolo al vuelo, haciendo todas las cosas al vuelo. Cosa de que los buffers no sean grandes y no haya mucha demora, digamos. Y también que eso está implementado, digamos, en el receptor del Dr. Klein, ¿no? Y después nos faltan dos temas más. Uno sería todo relativo al filtro adaptado. Y después nos falta sincronización de símbolos. Y después nos va a faltar ver un poquito, digamos, un receptor. Bueno, nos volcamos a ver en un receptor 16QAM. Que, bueno, es lo suficientemente simple como para extender, digamos, lo que uno hace en un 4PM a 16QAM con dos señales en cuadratura. Entonces vamos a ir acá a un PDF, ¿sí?, que se llama gcodedescription.pdf. Pues yo ya lo tengo acá, pero si quieren se los muestro. Está uno de los tantos que está acá en... ¿cuánto estaría acá? LMC, VT, PDF del curso, ¿no? Yo ya lo tengo acá abierto. Que es el receptor, digamos, del Dr. Klein, ¿no?, o la radio. Bueno, este Klein, cuando esta gente de Estados Unidos fue a dar el curso a Holanda, el anfitrión de Holanda era un tal Klein. Y el tipo hizo siguiendo más o menos los lineamientos de la materia, hizo un receptor. Y bueno, digamos, se relacionaron y la segunda versión del libro, que es la que estamos viendo, o tercera, lo agregaron, o sea, Johnson sería el principal, lo agregó. Lo primero lo puso a Zetar, que es otro, y después lo agregó él, al Dr. Klein. Este receptor, bueno, es muy curioso, pero se aprende mucho. Es curioso porque uno no sabe bien algunas cosas, por qué las hace, si las hace para enseñar o porque se usa, en fin, tiene sus cositas. Y tal vez no está totalmente bien documentado. Este PDF documenta a la radio del Dr. Klein. Primero empieza con la típica descripción de la radio que hace Johnson en su libro. Y digamos que plantea, digamos, el receptor y dice que tiene 4 archivos principales. Uno que se llama main, justamente, que en inglés significa principal. 2 funciones, el transmisor y el receptor, es decir,
se los invoca como funciones, es decir, se les da argumentos, y también llama a un procedimiento, no es una función, que se llama global params. Aparte, este receptor usa rutinas que ya veníamos usando, por ejemplo, letter to PAM, PAM to letters, quantalf, SRRC, que para generar, digamos, filtro tipo square root raising cosine, o sea, raíz cuadrada del coseno elevado, algo así. Y también usa, digamos, una función de interpolación en base a la función sinc, que nosotros ya la habíamos visto. Es decir, nosotros estamos bastante preparados para ver este receptor. Bueno, el transmisor, que acá está, bueno, acaba diciendo, digamos, de qué línea hace tal cosa, de tal línea, tal otra línea hace otra cosa, etcétera, etcétera. Después el receptor, en fin. Pero la verdad, está listado, porque ha ido cambiando un poquito los números. Yo también tengo culpa de eso. Ha ido cambiando, porque está, y sirve como referencia, digamos, un poco, para ver, consultar esto. Sirve un poquito como referencia. Pero vamos a verlo directamente, digamos, del código a esto. Pero puede servir, digamos, para consultar. Bien, entonces lo voy a cerrar esto. ¿Sí? Vamos a abrir directamente el MATLAB. Bueno, ¿dónde está esto? Bueno, está dentro, digamos, acá hay ejercicios SRD, que sería el del receptor, el del libro, se llama Software Receiver Design. El de este otro que se llama Turbo no sé cuánto, que es el libro, la primera edición. Esto que es el curso que ellos dieron en Holanda, y este VP donde están los archivos nuestros, archivos, los PDF, por ejemplo. Entonces vamos a ir acá donde dice RX Design Course, y aquí donde dice System Code. Bueno, System Code tiene dos directorios. Bueno, uno raíz, donde está, digamos, más o menos lo que estaba originalmente, y después en Task 2 hay ejercicios, digamos. Hay ejercicios, cosas que se han ido agregando. Entonces vamos directamente acá a System Code, y acá están los 4 archivos que nombraba. Está el main, el transmisor, el receptor y el global params. Y por supuesto las funciones que hace falta, que ya también las había nombrado. También esta rutina también la llama, el programa se llama bit error rate, calcula el bit error rate. Y bueno, en general todas estas las llama. No sé si la llama. Sí, también estas las llama todas. Bueno, entonces vamos a ir analizando, digamos, tratando de no quedarnos con ninguna duda, porque es parte, digamos, del aprendizaje. Entonces, vamos a ir hasta ahí con F5, ¿sí? Marco ahí. Bueno, ¿qué es esto? Se puede invocar, digamos, dentro de una script a otra script. Entonces voy con F11 y entra acá. La primera instrucción, digamos, algo que nunca vimos, es la declaración de variables globales. Es decir, una vez que yo ejecute todas estas variables que están acá,
van a aparecer acá, pero sin valores, vacías. ¿Ven? Acá están, todas vacías. Y acá le dan, digamos, valor. Estas variables bueno, él tiene la intención de que las conozca todo el mundo, es decir, hasta las subrutinas, digamos, hasta las funciones. Van a ser comunes y bueno, y la estructura que usó la persona esta se podría haber mandado perfectamente dentro de los, como argumento, etcétera. Hay muchas soluciones, tomaron esta solución. Bueno, el primer valor que dice la longitud del filtro, nosotros estamos acostumbrados a usar el Hamming, bueno, acá usa otro filtro, que se llama Square Root Rising Cosine. Ese 4 hace alusión a la cantidad de lóbulos, porque este filtro está relacionado con la función sinc. La cantidad de lóbulos o símbolos, como ustedes quieran llamarlo. Este otro, acá se van a transmitir paquetes de datos. Los paquetes hay que identificar cuando empieza un paquete de otro. O cuando, en fin, hay que identificar algún inicio de algo. Hay que tener una marca. Bueno, se ha usado, digamos, una secuencia de caracteres imposible que se dé, digamos, en la práctica. Una secuencia. Esa secuencia, después con una función de correlación, se va a identificar donde empieza, digamos, una secuencia, un paquete. No solamente la define, sino que la transforma en símbolos. Es decir, cada letra va a tener 4 símbolos. Si acá tengo 3, 4, 5, por 4, 20. Es decir, marker, cuando lo veamos acá, va a tener 20 valores. Entonces hacemos, bueno, ya estaba acá, se le dio valor 4 a Square Root Rising Cosine Length, hago F10, y el marker tiene 20. Tiene 20 y es una... Bueno, supone que tendría que aparecer un dibujo, puede ser que estuviera esté medio dormido en MATLAB, ahí está. Ahí están con los valores 3, 1, menos 1 y menos 3, típicos que nosotros conocemos. Este tenía 20 símbolos, bien digo. Después, también al comienzo de cada paquete hay que agregarle lo que se llama, digamos, una secuencia de entrenamiento. Una secuencia de entrenamiento. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para corregir, digamos, el multitrayecto. Cuando ustedes tienen, digamos, a ver si oh, la fresca, no sé cómo hacer para agrandar. ¿Usted vendrá de la hoja esta? Se ve la mitad. A ver cómo la tengo que hacer para compartir esa... Bueno, no sé cómo hacerla para... Si no, súbale un poquito y escriba arriba. Y se ve. No, que no me deja escribir, no me sé, usted la ve de una forma distinta. O sea, lo subo todo arriba. Ah, espere, que ahí no ve nada. Voy a compartir el escritorio. O sea, yo veo eso, Pero yo tengo esto, pero no sé cómo hacer para que se me agrande este. Por supuesto, lo primero que hago es dejar de compartir. Y después
trato de que esto se agrande. Pero no me da... Bueno, ahí me aparece mi cara, pero ahí está. Y seguramente usted va a mitad de la pantalla porque la otra la ocupa la cara mía o la del otro compañero, ¿no es cierto? Mm. Bueno, voy a cerrar esto, aunque lo vean medio chico, voy a dejar de compartir. Ahí se ve la hoja. ¿Se ve pero lo suficiente como para que se escriba? Puede escribir el tema que está filmando justo la parte de arriba de la hoja nomás. Sí, acá vi que... Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Tengo que ver acá cómo se hace esto, pero bueno, ahora no me voy a poner a investigar porque lo voy a borrar. Bueno, la idea es que cuando usted, digamos, tiene un filtro FIR, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace un filtro FIR? Un filtro FIR viene la señal, viene la muestra, digamos, y usted va retrasando cada muestra. Bueno, sigue. Entonces, si está la señal recibida, vamos a suponer que acá tenga, qué sé yo, R0, R1, bueno, y así hasta que esté acá la R, qué sé yo, RK. Y toma cada uno de estos y lo pesa. Digamos, la palabra pesar no es exactamente lo que hay que usar, sino, digamos, lo multiplica por un factor, ¿sí? Lo multiplica por un factor, así. Este factor está dado por el filtro, ¿eh? Está dado por el filtro. Es decir, si acá sería H1, H2, H3 y este sería H N, digamos. Es decir, termina así. Esto finalmente se suma en un sumador y acá da la salida. Es decir, esto sería, digamos, un filtro FIR. Un filtro FIR. Ahora, normalmente cuando nosotros, supónganse, ustedes están con el celular en algún lado, acá está su celular, supónganse, ¿no es cierto? Y hay una antena por allá lejos, usted recibe un rayo directo, pero también recibe, qué sé yo, uno que rebota en la pared de su casa, otro en el techo de donde está, otro en árboles, qué sé yo. Es decir, usted recibe de la señal que se originó muchas réplicas retardadas respecto a esta, cambiada su intensidad y cambiada su intensidad. Esto que sucede acá es lo mismo que un filtro FIR. Exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros tenemos un fenómeno de multitrayecto, tenemos un filtro FIR en el medio, porque recibimos una suma, ¿no es cierto?, de la misma señal, de diferentes amplitudes y con diferentes retardos, ¿cierto? Entonces, si nosotros recibimos esto, ¿no es cierto? Bueno, acá estaría la antena, digamos, ¿no? Recibimos esto al celular. Y acá, digamos, hay un filtro FIR, ¿no es cierto? Dentro de, digamos, de acá del bicho,
nosotros lo que tenemos que hacer es un fill a la -1. Es decir, generar un filtro que haga exactamente al revés que lo que hizo el medio, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama ecualizar una señal, ¿sí? Que es un tema que nosotros no vamos a ver por falta de tiempo. Es decir, generar un filtro que haga la inversa, que cancele el efecto del filtro natural que hizo que la señal no llegara con la calidad esperada. Entonces, ¿cómo se hace ese filtro? Bueno, ese filtro se hace de la siguiente forma. Como puede ser tan malo esto, que nosotros no sea inteligible la señal, muy inteligible, cada 10 milisegundos más o menos, puede ser más, puede ser menos, se manda una señal de aprendizaje. Es decir, una señal que uno la espera ahí nomás después, digamos, de cuando el correlator, el filtro de correlación, nos dice, generalmente se nos falla mucho, no le afecta mucho el ruido. Entonces, de lo que nos llega, sacamos información para generar este filtro fill inverso. Sacamos para generar. Esa señal, digamos, de aprendizaje es justamente la señal esta que está acá. Está acá. Que dice, oh, bien, lo que sea, nunca olvidarlo. Esta sería acá. Que es un poco más larga que esta. Vamos a ver cuántos símbolos tiene. Y acá está, Training. Tiene 104. Entonces tenemos, cada paquete va a tener encabezado 124 símbolos, donde 20 símbolos van a ser marca y 104 símbolos van a ser señal de aprendizaje. Entonces ponemos ahí training. Es un poquito más largo que el marker. Bueno, entonces yo tengo entendido que mucho de esto que yo no por razón de tiempo no lo vamos a abordar en el LBC, lo ven con Richie. Eso es lo que me dijo una vez un alumno, compañero de ustedes, pero no sé. Los otros no, le he preguntado a otros y me dicen, no, nos vemos otra cosa. No sé qué, no, desconozco. Bien, seguimos adelante entonces, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué sigue acá? Esta va a ser la frecuencia de muestreo del receptor. La frecuencia de muestreo del receptor. ¿Sí? F de sampling sería. Esto que está acá va a ser el tiempo del símbolo. El símbolo va a durar lo mismo, tanto en el transmisor como en el receptor. Generalmente no va a cambiar eso. Y esto es la frecuencia intermedia, que podría ser algo así como la frecuencia de RF que le llega al receptor. Que 2 MHz. Si ustedes se fijan, estos valores ya estuvimos viéndolo en algunos ejercicios anteriores. Había una relación estos 2 MHz y estos 850 kHz. Era justamente para ir apoyando, digamos, a este receptor, a la comprensión de este receptor. Después dice roll-off. Roll-off. Bueno, el roll-off, es decir, nosotros vamos a trabajar digamos, si usted tiene una función sync en el dominio, tiene un filtro, digamos, de este tipo, exactamente así es respuesta en frecuencia,
y le aplican una señal de impulso, ¿no es cierto? Esto va a dar así la señal de impulso. Va a dar una señal sync. Bien. Ahora, esto tiene un problema, digamos. Si estos flancos son muy abruptos, esto nunca se atenúa totalmente. Nunca se atenúa totalmente y es muy difícil de lograr en la práctica. Entonces lo que se hace a veces es usar señales alternativas que sean más factibles de realizar y menos costosas desde el punto de vista computacional. Por ejemplo, vamos a suponer lo que se llama un filtro coseno elevado. Es decir, imagínense, yo voy un poquito para acá, un poquito para allá. Y acá, es decir, acá vamos a suponer que esto valga 1. Acá también va a valer 1. Pero va a pasar, no paró por acá y por acá. Y acá va a haber un coseno, ¿eh? Y acá también va a haber un coseno. Es decir, este filtro, en vez de tener flancos así, van a ser reemplazados por cosenos. Así. Por cosenos. Bien. El porcentaje, digamos, vamos a suponer, si esto vale 1, esto, este pedacito, ¿no es cierto?, es el que vale, que es lo que se llama acá roll-off. Roll-off. Que también nosotros lo sabemos llamar beta en algún momento. ¿Qué ventaja tiene usar esto? Bueno, que esto que está acá, digamos, que es la respuesta de impulso, digamos, se atenúa mucho más rápidamente. Es decir, enseguida, digamos, mientras esto se atenúa, digamos, siguiendo, supónganse que esto sea tiempo, 1 sobre t, esta se atenúa 1 sobre t cuadrado, t cubo. Ya lo vamos a ver, digamos, porque no me acuerdo en este momento. ¿No? Pero, digamos, esto hace que los filtros, porque los filtros se definen en dominio del tiempo, sean mucho más cortos y las convoluciones sean más rápidas, etcétera, etcétera. Entonces no hay tanto buffer largo, en fin, todo un tipo de mucho ahorro, digamos, computacional, en definitiva. Eso va a ser lo que acá, digamos, está como roll-off, ¿no es cierto? Y después, seguimos acá con F10, fíjense que dice longitud de datos. Bueno, esta longitud de datos está puesta en símbolos. Es decir, vamos a tener por cada paquete, digamos, o frame, vamos a tener 20 símbolos de marker, 104 de training y 400 de datos. Es decir, vamos a tener 524. 524. Donde obviamente todas esas tareas para de sincronización y de aprendizaje ya no están consumiendo, digamos, carga útil a los frames. ¿No es cierto? Bueno, pero son cosas que se pagan normalmente así, digamos, en sistemas digitales. O sea, lo que sería checksum o CRC le llaman más que checksum, ¿no es cierto? Que son algoritmos de verificación, de recuperación de información, etc. Bien, seguimos acá. Acá ya están todos los valores definidos. Todos los valores definidos. Si nosotros, ahora vamos a volver a main, y por supuesto, cuando volvamos,
ya van a aparecer estos valores acá. También lo va a ver todo el mundo, digamos, porque son variables globales. Variables globales. ¿Por qué son así? Bueno, así le gustó hacerlo al diseñador del programa. Bueno, avanzamos. Bueno, esto un poquito nosotros hemos hablado. Acá adentro se generan ruidos de dos tipos. Normalmente cuando uno trata de mejorar un programa, le hace pequeños cambios para ver, digamos, que baje el cluster, bueno, la variancia digamos, de la detección, etc. Y uno va haciendo, va moviendo cositas pequeñas y quiere ver si mejora o no. Una cosa, digamos, que ayuda a ver eso es tratar de que la generación de números randómicos se repita en cada prueba que uno hace. Esto hace que los dos generadores randómicos, uno de distribución normal y otro de distribución uniforme, cada vez que pasan por esto van a un estado predeterminado. Y acá se puede poner cualquier número, a la derecha va a variar el estado. Esta es una función, yo creo que capaz que me diga acá que ya está vieja, ¿verdad? F10. No me dijo que está vieja, pero digamos, si uno entra acá, digamos, esto de state, de todos lados dice, nos ayuda que ya está caduca, que hay otras formas de hacerlo. Pero bueno, no es importante eso. Bueno, ¿qué es esto? Esta es la definición del canal. ¿Sí? Esto que está acá en negro es la definición de un canal ideal. Es decir, esto es para hacer, digamos, simular el multitrayecto. Es decir, cuando uno le hace la convolución, digamos, a la señal por 1, 0, por otra, bueno, por la característica de la convolución, ¿no es cierto? Hace que varias copias de la misma señal se sumen desfasadas y cambiadas en amplitud. En este caso es un canal ideal. Es un canal ideal. Acá hay un canal más real. Un canal más real. Por ejemplo, para poner un ejemplo en papel, voy acá, un segundo. Dejo de compartir, voy acá a la hojita. Por ejemplo, si yo pusiera, vamos a poner así. Vamos a suponer que esta sea la señal. Cualquiera, ¿no? Pero sería en radiofrecuencia, pero yo bueno, la pongo así. Bueno, un símbolo, a ver, pongo así, 3, 1, menos 1 y menos 3. ¿No es cierto? Bien. Cada uno de estos, vamos a suponer, ¿no es cierto? Cada símbolo de esto, de acá hasta acá, de acá hasta acá, tiene 5 muestras. Vamos a suponer. Es decir, vamos a suponer que acá tenga 1, no, 5 no, vamos a poner así, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿cómo se hace? Esto está formado por muestras. Si yo a esto, ¿no es cierto?, lo convoluciono con algo, más o menos, vamos a suponer que sea así, vamos a poner que acá hay una distancia. Vamos a suponer que la distancia entre símbolos sea esta, ¿no? Vamos a suponer que la distancia entre símbolos sea esta. Y pongo acá, menos 0,5, 1, menos 0,5. Y más 0,5.
y acá le pongo la misma cantidad que tiene acá entre medios, ceros. ¿Cierto? Si yo convoluciono esto con esto, ¿no es cierto? Y que esto lo tendría que dar vuelta. Imagínense dándolo vuelta para el otro lado, ¿no? Entonces lo que va a generar, este que vale 1 por esto va a repetir eso, que estaba ahí arriba, así, ¿ven? Este que está en menos 0,5 y retardado un símbolo, va a repetir esto, digamos, vamos a suponer que ahí fuera cada símbolo, ¿no? Es decir, retardado un símbolo va a hacer que este se sume acá, así más o menos, ¿eh? Por la mitad, ahí. Este se sume acá por la mitad, acá más o menos por acá, así. Es decir, si quieren lo pongo acá, porque va a ser mucho lío, ¿no es cierto? Pero digámoslo así sería. Tendría esto mismo, pero más chico. Así. Y retardado un símbolo. Ah, perdón. Era negativo. Era negativo. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Digamos, era negativo. Después, bueno, si quiero lo ponemos acá positivo. Y este lo ponemos negativo. Y después, cuando le toque a este, ¿no es cierto? Va a retardar otro símbolo, esto mismo original, pero este vendría así, más chiquito y en negativo, ¿eh? Así. Entonces estamos sumando al hacer la convolución de esto que está acá, que sería, por así decirlo, C igual a 1, todos los ceros que tenga al medio, vamos a suponer 0,5, de nuevo ceros, menos 0,5. Bueno, obviamente acá está distinto, porque después le va a hacer un upsampling, y le va a meter cero acá, ¿no? Lo va a hacer después. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Ven? Es simplemente recrear, digamos, un medio ambiente, donde hay rebotes, se van sumando las señales, porque yo hago esto, más esto por esto, y después tengo que sumar todas estas señales para ver el efecto del multitrayecto. ¿Eh? Entonces, mediante esa definición, digamos, de canal, esa definición de canal que está acá, vamos a simular, bueno, acá está un canal más real y acá un canal ideal, vamos a simular, que acá le dice, no hay interferencia entre símbolos, no intersymbol interference. Y acá sí hay. Y acá dice T-spaced, o sea, espaciado, digamos, cada uno de estos en el tiempo de que dura un símbolo. Pero la verdad, bueno, puede ser cualquier tiempo, va a depender de cómo vaya rebotando la señal. Esto que está acá, esto sigue siendo un canal ideal. Acá dice que la relación señal-ruido, piensa en el ruido de amplitud, es infinita, es decir, la señal es infinitamente más grande que el ruido. En este caso, que hay un canal que trata de ser real, es 10 decibeles. Están decibeles. Y este otro sería el ruido de fase, la variancia del ruido de fase. Que acá es 0 y acá es 10 a la menos 6. Es decir, son cosas que digamos, que van a simular que el canal no es ideal. Bien, lo que sigue, digamos, sería la información. La información, vemos que está ahí acá.
Pues yo ya lo sé de memoria, hay 14 filas y cada fila tiene 100 letras. Cada fila tiene 100 letras. Pero están en paquetes. Y cada 100 letras de estas le pueden hacer 400 símbolos. Y hay que ver si anda bien el receptor y puedo recuperar el mensaje en el receptor. Cuando yo acá haga F10 ya va a pasar acá directamente. Y SM, que está acá, si lo veo, 14 filas por 5 columnas y es tipo charter. Bien, volvemos al manual. Bueno, entramos a una parte importante, digamos, del receptor, que llama al transmisor. Que llama al transmisor. Cuando yo ejecute este con F11, para ir al transmisor, va a mandar como argumentos todo esto que era la definición del canal. Donde este era 1, 0, 0, este era infinito, y este era 10, 0. Es decir, el canal, la función TX, y esta va a ser la información que sería lo que está arriba acá en magenta, ¿sí? Y después, cuando vuelva a esta función, me va a traer distintas cosas. Me va a traer bueno, la señal que va a ir, que después la voy a mandar al receptor, el R, y el S no me acuerdo qué era el S. No me puedo acordar qué es el S, pero bueno, ya va a aparecer el programa. Entonces voy a hacer F11 y va a ir al transmisor, ¿sí? Pero un transmisor. Ahí está. Fíjense que lo único que me aparece son los que vino por argumento. Acá está arriba la definición. Estas 4 cosas que están acá. Y después lo que va a devolver, acá está, es la señal recibida. Bueno, no sé, veremos qué es ese. Todavía no me aclaro bien. Bueno, recién ahora cuando yo declare global, estas variables van a tomar el valor, van a aparecer las variables globales. ¿Que es lo que yo le decía? Esto se podría haber transmitido por argumento. ¿Por qué no lo hizo así? No sé. A mí me parece que usar 2 métodos para una misma cosa, no sé si es tan bueno, ¿no? Pero es cuestión de gusto. Entonces hago F10 y acá se van a agregar todas estas definiciones, ¿sí? F10. Ahí está. Es decir, el marker, el training, la longitud de cada símbolo, la cantidad de lóbulos del filtro, la relación señal-ruido, el roll-off, en fin, han mezclado cosas al decir. Bueno, ya a esta altura tenemos que, para poder seguir entendiendo esto y no marearnos, tenemos que ir a un diagrama en bloques. Un diagrama en bloques. Ese diagrama en bloques está por acá. Acá, yo tengo acá el Dropbox, MATLAB, LBC, ahí dice un WP. Y dice acá, diagrama de bloques del transactor, esa es una forma de poner transactor, transmite, recibe, del Dr. Klein. Vamos a minimizar esto y voy a trasladar esto allá arriba. Ahí está. Bueno, acá hay un poquito, digamos,
cuál es un poquito para tratar de entender, digamos, qué quiso hacer el autor, ¿no? Bueno, antes que nada hay que estar consciente, digamos, que el transmisor, que bien podría ser analógico, de hecho, si uno lo hace, tiene que ser analógico, especialmente la parte de salida, porque las señales que circulan por el aire son analógicas, es decir, toman todos los valores. En el caso de que está hecho MATLAB, el transmisor tiene que ser digital también, porque si no, MATLAB no se la arregla, digamos. El MATLAB es todo muestreado, o sea que no hay señales continuas. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este M, me dio un carácter, vean, 14 líneas de 100 caracteres, son los 1400 caracteres o letras. Después se le agrega el marker y el training y se lo codifica en símbolos. Se lo codifica en símbolos. Bueno, es fácil llegar a este número que está acá porque sería, si uno va en símbolo, ¿no? Si uno va acá al lado, que tenemos abierto un lado, sería, veamos letras, sería 14 líneas por 100 letras. Claro, sería la sumatoria de todas las letras por los 4 caracteres para codificar. Exactamente. Sería eso que está ahí, más los 124, que serían los 20 más los 104, por 4. No, 124 por 14. Ahí está. Sí, sería todo, es decir, todos los datos, que son 100 letras, pues se transforman en 400 símbolos cada paquete, y esos 400 símbolos de cada paquete hay que sumarle los símbolos del marker y del training, que eran 124. Entonces sería 524. 524, pero son 14 paquetes, ahí estaría el número, ¿sí? Bien. Bueno, después está, digamos, esto es una definición, digamos, es un dato del problema, de cómo lo planteó el Dr. Klein. El Dr. Klein acá, si ustedes se fijan, T sub T, dice 6,4 por 10 a la menos 6. Es decir, si uno hace la inversa, son 156 kilowatts, 156,25 kilobaudios o 156.250 baudios, ¿no es cierto? Que es la velocidad de símbolo. Que es la velocidad de símbolos. Bien, y acá es donde empieza a ver algunas cosas medias, que son las partes que nunca me quedó claro las intenciones del Dr. Klein. Pero bueno, ¿cuál es la idea que tiene él? Él dice, yo, digamos, yo tengo, digamos, estos símbolos, esta cantidad, esta frecuencia de símbolos. Perdón. Yo tengo esto, digamos, de símbolos. Dice Baudí, que decir, cada símbolo
¿no es cierto? Era 6 microsegundos, ¿sí? Voy a poner acá. Segundo. Acá. Voy a dar la hojita, ¿no? Es decir, yo tengo que cada símbolo dura esto. No sé si se ve. Sí. Ahí, cada símbolo dura eso. Esto, ¿no es cierto? Mide, vale, bueno, recién lo vi, no me acuerdo. Me estoy fijando sin consultarlo a ustedes, pero es usted 6,4 por 10 a la menos 6. Es usted 6,4 por 10 a la menos 6. Ahora, yo tengo que llegar, digamos, al receptor y esto tendrá que estar muestreado, digamos, por así decirlo, con una frecuencia de símbolo que era 850 kHz. Entonces, el tiempo que tengo acá va a ser 1 sobre Fs. Entonces, yo tengo que hacer un downsampling, digamos, perdón, un upsampling, ¿sí? Tengo que hacer un upsampling, tengo que aumentar, digamos, porque actualmente tengo solamente esto, por cada símbolo. Tengo que aumentar, después acá empezará otro símbolo. Tengo que hacer un upsampling, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Digamos, T dividido T sobre T de muestra, que va a ser T sub T por Fs. Pero cuando uno hace esto, ¿no es cierto? Cuando uno hace esto le da, vamos de nuevo por acá. Vamos acá, ¿ver? Entonces T sub T por Fs, guión bajo S, le da 5,44. Es decir, da un número fraccionario. Da un número fraccionario. Entonces, ¿cuál es la idea? Y bueno, si da un número fraccionario, hay que hacer una doble operación. Un upsampling y un downsampling. Con números enteros. Es decir, ¿cómo se resuelve eso? Y se resuelve, digamos, por esta función que es ratio. Es decir, si usted, por ejemplo, pone en rat, pongamos de nuevo, pongamos a B. A, B. Pongamos igual, rat, pi. Y uno hace así. Bueno, fíjense que me da 355 sobre 113. ¿Qué significa? Que si ustedes lo pueden lograr haciendo 355 dividido 113. Me queda 3,14,16. Obviamente solamente sirve para números racionales. Yo le metí el pi es un número irracional, como raíz de 2, y obviamente lo hace de acuerdo digamos, a la discriminación que tiene numérica, digamos, el MATLAB, pero nunca va a dar perfecto. Nunca va a dar perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea? La idea, volvemos de nuevo acá a la hojita, dejemos de compartir, vamos a la hojita. No, la hojita no, vuelvo de nuevo, me equivoqué, era acá, ahí está.
Entonces, la idea, digamos, es hacer un upsampling y un downsampling. Pero aparte, hay un condicionamiento extra. ¿Me esperan un segundo, chicos? Que me están Sí, no hay problema. Sí, no hay Sí. problema. Dejé para mí, Delia. Sí. Bueno, les pido disculpas. Estaba esperando. ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos, profe. No, estaba. ¿Sí? Me iban a traer un libro de una librería. Pero un libro que le mandan de regalo a mi señora de cumpleaños el sábado. Y tenía que evitar que ella lo recibiera ella. En realidad lo manda mi hija y qué sé yo. Bueno, no me metido en esto. Pero no, era un linchera. Era un linchera, le di una naranja. Era falta normal. Bueno, bueno, acá entonces el tema, digamos, es que yo tengo que transformar, digamos, esto, digamos, en esto. O sea, esto en esto, o sea, de 850, 150K, 850K. Y acá hay una relación 5,40 y pico, un valor que no es entero. Pero los upsampling y downsampling, salvo que se hagan con funciones de interpolación, ¿sí? Generalmente son más costosas desde el punto de vista computacional, hay que hacerlo por números enteros. Bien, entonces tenemos esto, este upsampling y este downsampling. Pero aparte, dice que en el transmisor se va a generar la portadora, que tiene 2 MHz. Entonces también tenemos que verificar que en esta fórmula, ¿no es cierto?, al multiplicar, digamos, este baudiaje, o estas velocidades de símbolo, al multiplicarla por 136, que acá está la multiplicación, ¿sí?, de una frecuencia de muestreo lo suficientemente grande para que entre estos 2 MHz. Es decir, por lo menos tendría que ser 4. Esto tendría que ser 4
megasamples por segundo. Le sobra, digamos. Le sobra. Pero el programa lo va a chequear eso. Lo va a chequear. El programa lo va a chequear. Es decir, pues supone que está haciendo algo más general. ¿Sí? Lo va a chequear. Bueno, entonces, hacemos el upsampling. Después pasamos esto, que es la banda base, por un filtro, tal como lo hemos hecho siempre hasta ahora. Después lo modulamos con los 2 MHz. Vamos a agregar un ingrediente más, que es el ruido de fase, para que trabaje, digamos, el PLL o el Costas. Después le vamos a aplicar un canal para que genere el multitrayecto. Después le vamos a sumar ruido de amplitud, que en este caso la relación señal-ruido, digamos, que queremos tener es infinita. O sea, no, para este caso, el primer caso que vamos a ver, esto no hace nada por los valores elegidos. Y después le vamos a hacer el downsampling y ya nos encaminamos al receptor. La verdad, hasta este no tiene un control automático de ganancia, yo le puse acá, pero tiene como una normalización de la salida. En realidad, este R lo divide por la potencia de R, de tal forma que cualquiera sea la potencia de este R, siempre va a dar un valor normalizado. ¿Sí? Y de ahí empiezo el receptor. Empiezo el receptor. Digamos, lo que más este transmisor, digamos, siempre me sembró dudas, es un poco este tema, ¿no? De hacer toda esta manganeta acá en el transmisor. Bueno, tal vez sea para trabajar simplemente, practicar un poco el tema en fin, no sé si lo he puesto como una dificultad, digamos, de manejo de señales digitales o porque realmente le vea alguna aplicación práctica, no sé. Pero bueno, de todas formas nos atenemos a esto, ¿sí? Entonces, repasando. Nosotros generamos la señal PM, vamos a calcular la relación MN para llevarlo a esta velocidad de muestreo. Pero vamos a chequear que por M alcance la velocidad de muestreo a cumplir el teorema del muestreo para 2 MHz, que va a ser la portadora. ¿Sí? Entonces volvemos de nuevo. Acá un poquito, a ver, XRF. Acá tenemos, acá hay un poquito, digamos, estos dibujos tienen que ver con esto. Estos dibujos tienen que ver con esto. Es decir, nosotros tenemos acá una señal, una banda base. Ahí. X acá está. Cuando nosotros lo modulemos a una portadora de 2 MHz va a suceder esto. Acá sigue estando los 2 MHz. 2 MHz. Ahora, cuando nosotros, o sea, mente cómo se hizo, digamos, para llegar a 850 kHz, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo muestremos a esto con 850 kHz, ¿no es cierto? Y hagamos la convolución de esto con esto, fíjense, cuando esto se mueve a 300 kHz, va a aparecer esta. Y cuando esta llegue a esta, va a aparecer esta otra. Bueno, y esto sería lo que mostraría el plot spec. Es decir, que en definitiva, ¿no es cierto?
en definitiva, estos 2 MHz que yo he modulado, por efecto de un muestreo sub-Nyquist, ¿sí? Se va a cambiar a 300 kHz. Porque la frecuencia de Nyquist va a ser 425 kHz. Tal vez lo he hecho por eso, para ver el tema de... No sé bien. Bueno, es lo único que de este receptor, digamos, no lo tengo muy claro. Pero el resto sí. Y ya van a ver que tiene bastante material el receptor. Bien, si no hay ninguna pregunta sobre esta parte, que ya la vamos a ir viendo con líneas de código, sigo avanzando, ¿sí? Siga nomás. Bueno, entonces vamos a calmar la... cerramos la figura. Bueno, entonces acá tenemos, si quieren hacemos un CLS para no mezclar las cosas. Entonces acá tenemos, vamos contra las relaciones, ¿no es cierto? Las relaciones para hacerle, digamos, el upsampling. Pero como tenemos que hacer un upsampling por 5,44, vamos a hacerlo con un upsampling mucho más alto y un downsampling para lograr las relaciones. Entonces hago F10, y fíjense que M, acá está, vale 136 y N vale 25, que ya estaba puesto en el diagrama ese en el JPG que acabamos de ver. Sí. Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Bueno, desgraciadamente no puedo mostrar las dos cosas a la vez, pero acá ¿qué pasa? Vamos de nuevo, desgraciadamente tengo que ir al... Vamos acá, lo puedo ver. Acá, lo veo acá. Si quiero lo pongo así, más nada. Bueno. Voy a cambiar acá de diapositiva. Acá está. Bueno, entonces vemos un poquito a ver cómo es la idea. ¿Cómo es la idea? Estamos repitiendo esto que está acá. ¿Sí? Si quieren agregar un poquito más. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que hacer un upsampling. Pero como un número que tiene fracciones, hay que hacerlo una relación de un upsampling y un downsampling. Ahora, cuando nosotros hagamos por n el upsampling, ¿no es cierto? Si estos son los 2 MHz que tenemos que también vamos a muestrar con esa, tenemos que asegurarnos que ese upsampling dé una frecuencia por lo menos el doble de esta, para que cumpla el teorema de muestreo. Pero no solamente en la práctica, no solamente es necesario eso, sino aparte es necesario un pedacito más de cobertura, porque después para recuperar la señal con un filtro, el filtro tiene caída, no cae, digamos, instantáneamente. Como el filtro que vamos a usar ya sabemos el roll-off que tiene, ¿sí? Entonces hay que pedirle, ¿sí? Hay que pedirle que la velocidad de muestreo, que va a ser m por 1 sobre t sub t, sea mayor que el doble de esta frecuencia. ¿Para qué? Para que el muestreo
digamos, sea lo suficientemente para dejar pasar los 2 MHz que habíamos visto. Vamos, si quieren, volvemos para acá. Achicamos un poquito y vamos para acá. Sí. Recuerden que acá hacemos un upsampling. Pero esta frecuencia de muestreo tiene que cumplir el teorema de muestreo para estos 2 MHz. Entonces tenemos que verificar que esto sea mayor que el doble de esto. Eso es lo que se ve, digamos, acá. Bien. ¿Qué pasa si eso no pudiera ser satisfecho? Y hay que hacer lo siguiente. Hay que aumentar M. Pero para que no varíe la relación, hay que, por ejemplo, supóngase que aumentar M por 2. Pero también a N hay que aumentarlo por 2, para que la división siga siendo lo mismo. Para que la división siga siendo lo mismo. Entonces, acá lo que hace es calcular un factor que se llama M-scale, que en nuestro caso va a dar, y que acá estaría, digamos, como calcula el nuevo M con el M-scale. Ahora, en nuestro caso, el M-scale da 1, porque nosotros se satisface de entrada, digamos que esos 26 MHz es mucho mayor que estos 2 MHz. Se satisface de entrada. Esto que yo digo que esto tiene que ser mayor que el doble que esto, está puesto acá, fíjense. M' sobre T sub T tiene que ser mayor que F y F por 1 más beta. Beta, supónganse que sea 0,3, bueno, esto sería 1 y esto sería 1,3. Entonces, de acá verifico que ese M' sea mayor que esto. Simplemente paso eso para allá. Entonces, ahora, como este M', ¿no es cierto?, puede llegar a salir por de acá, de esta fórmula, mayor que el M que yo calculé acá arriba. Entonces, la relación, digamos, va a ser dividir este M' por M. Pero sacarle el valor posible, el valor entero superior más próximo, que se hace con la función sin. ¿Sí? En nuestro caso nos va a dar igual a 1. ¿Sí? Pero también veo acá que hay un problema, digamos. También encontró, me parece que son errores. Yo lo veo como errores, pero ustedes tal vez no lo vean. Lo cual, digamos, la opinión de ustedes es tan válida como la mía, ya que no hay un árbitro. O sea, para mí, el rule-off, el beta, digamos, hay que sumárselo a 1, así, ¿no? De esa forma, como lo planteaba yo en el dibujo recién. Pero el autor, digamos, lo suma así directamente, lo suma mal. Lo suma mal. De todas maneras, lo sume bien o lo sume mal, los valores hacen que el M-scale esté igual a 1. El sin. Entonces ese F10, el M-scale lo buscamos por acá, da igual a 1. Entonces no hay discusión, digamos. Esté bien la fórmula o esté mal, no hay problema porque el M-scale es igual a 1. Entonces, el M definitivo y el N definitivo van a dar lo mismo que se calcularon originariamente. Originariamente. Bien, sigamos un poco más. Sigamos hasta la y media, ¿sí? Está bien hasta la y media, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, seguimos por acá. Bueno, entonces, primero, acá va a sacar la cantidad de líneas de texto. Ya sabe que es 14, pero la saca. ¿Sí?
Esta función size en general trae, digamos, si uno aplica, por ejemplo, A igual, vamos a suponer que sea 1, 2, 3, 4. Y acá sea 5, 6, 7, 8. Esto es, digamos, una matriz 2 por 4. Aquí igual. Me faltó algo más acá, a ver. A ver. Ah, no, acá va coma. A ver qué hay. No. Vamos a poner un coma. Ahí tenemos una matriz de 2 filas por 4 columnas. ¿Sí? Si yo le hago size de A, me va a traer esa función, me va a decir 2 y 4. Es de 2 filas por 4 columnas. Ahora, si yo quisiera averiguar en particular la cantidad de filas, de columnas, tengo que poner A dimensión 2. Entonces, lo que hace acá, digamos, saca las líneas de texto y le dice, calcúleme la medida en la dimensión 1, que sería la de cantidad de filas. La función length da la dimensión máxima, cualquiera sea. Si es más largo, tiene mayor cantidad de filas que columnas, va a dar la cantidad de filas. Si tiene mayor columna que fila, va a dar la mayor cantidad, la cantidad de columnas. Entonces, cuando yo haga acá esta, me va a traer 14. F10, line of 14. Después, acá trae la longitud del frame, que ya hemos dicho que este valía 400 y esto valía 104. Entonces, hago así frame length 524. Después, frame length 524. Bueno, y después multiplica 524 por 14 para obtener toda la cantidad de símbolos. Que la llama character string length. Eso no lo llamaría character, son símbolos. Pero bueno, que sería, bueno, lo hacemos y da 7336. 7336, aquí ya la hemos calculado. Bien, ahora hace todo, digamos, todo esto donde realmente muestra que, digamos, el autor sabe bastante de manejar matrices dentro del MATLAB, hace todo un manejo, digamos, para convertir, digamos, esto en símbolos. Pero aparte agregarle acá a la izquierda, ¿no es cierto?, el marker y el training, pero todo en símbolos. Y creo que una vez que lo tiene así, armado así, lo pone todo en una sola columna, o una sola fila. Hace todo un manejo matricial. Si vamos acá a transmisor, que bueno, no es difícil, digamos. Acá más o menos está para evitar, digamos, tener que ir haciéndolo, pero digamos que lo primero que hace sería esto. Este es reshape. Dice letter to pan, reshape, m', etcétera, etcétera. Bueno, que sería esto. Que lo que hace es el reshape
¿no es cierto? El M, digamos, sería, al ponerlo acá lo voy a sacar. Son en caracteres, pero puesto horizontal. El M' los pone vertical. Es decir, M' los pone vertical así. No tiene sentido, digamos, dice this, o sea, tiene sentido, la conserva, pero digamos lo que estaba, este intercambia, digamos, filas por columna, este this va a quedar vertical así, y va a quedar 14 columnas. Es lo primero que hace. Y eso, digamos, con reshape le da otra forma conservando la cantidad de elementos. ¿No es cierto? Conservando la cantidad de elementos. En este caso le va a dejar una sola columna. Pero tiene que aumentar la cantidad de filas para que dé la misma cantidad de elementos. Entonces, cuando hace esto, lo va a poner todo en una sola columna. Es decir, yo llevo esto así, ¿ven? Hasta ahí. Con esto acá. Si no da error, da todo el mensaje en letra, pero todo vertical. ¿Sí? Bien. Ahora todo eso está vertical, con letra tupal lo convierte todo en símbolo, o sea, va a seguir saliendo algo parecido, ¿no es cierto? Creo que hasta ahí. Pero en símbolos. No da error. Bueno, lo dio horizontal, ¿sí? Lo dio horizontal, pero dio todo, digamos, los datos únicamente, ¿sí? Los datos, todo horizontal. Eso mismo lo vuelve a darle formato, es decir, lo pone en data length, que está acá, 400 filas por 14 columnas. ¿No es cierto? Si nos ponemos este cosito que está ahí, control C. Ahí está, ¿ves? Y después con este que está acá al final, lo pone horizontal de nuevo. Es decir, lo único que ha logrado hasta ahora es, digamos, repetir el mismo formato que tenía acá en el main, pero en vez de letras, símbolos. Es decir, si acá pongo, digamos, control B, con eso, lo pone, digamos, ven que ahora es horizontal. Bueno, una vez que está hecho eso, ese reshape que acá está, bueno, le suma, digamos, en símbolo, le suma el marker y el training. ¿Sí? Le suma el marker y el training. Bueno, primero los une digamos, al marker y al training con esta instrucción acá. Creo que ahí está, bien, control C. Bueno, acá está, digamos, son, si no lo une, si acá ponemos size, ans, son 14 filas por 124 columnas. Entonces recuerden que eran 20 de marker y
104 de training. ¿Sí? Ya terminamos con esto y abandonamos. Terminamos la partecita esta. Bueno, entonces ya lo tenemos esto así. Eso se lo adiciona, ¿no es cierto? Eso se lo adiciona a lo otro. Adicionarlo es simplemente ponerlo en un formato de matriz separándolo para que sean elementos de una fila. ¿Sí? Elementos de una fila. Es decir, que yo marco, digamos, esto va a ser, como dijimos, esto mismo, pero el símbolo agregándole, digamos, el marker y el trailer. Y si después, finalmente, se le hace, al final, se le obliga, digamos, con se lo obliga, digamos, a hacer una sola columna, Se lo obliga a hacer una sola columna con esto que es un reshape que hay acá al comienzo. Entonces el S, si hago F10, bueno, el S, ¿qué es el S? Bueno, el S, no sé si fila columna, bueno, es una columna donde está todo puesto, pero en forma secuencial, cada frame, pero todo en símbolos, e incluidos cada frame con su marker y su trailing. Marker y trailing. Y esto es lo que devuelve, aparentemente, este S es lo que devuelve, digamos, acá. Preguntamos qué devolvía ahí ese S. ¿Sí? Bueno, ahora una vez que tenemos ese sería como, ahora tenemos que hacer el upsampling, tenemos que pasarlo por el filtro, en fin. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos Mañana. la clase. Mañana. Nos vemos mañana. Ya estamos avanzando bien. Una de esas hasta podemos dar el lujo de declarar un día feriado. Yo pienso que si seguimos el ritmo que estamos, vamos a andar bien. Bueno, genial. Espectacular. Bueno, nos vemos mañana. Suerte. Nos estamos viendo, suerte.